Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Hoy, cuando se graba este programa, 26 de febrero, en la mañana, con el permiso del azote de la pandemia tan tenebroso, muevo su turno en La Respuesta, porque ningún turno puede estar por delante concedido a algo que pueda ser más importante que la fecha. Mañana, sábado 27 de febrero, celebraremos un aniversario más, un año más de nuestra independencia. 177 años como Estado, miembro de la comunidad internacional de muchos modos, con sus azares, con sus hondonadas, con sus luces y sombras, de luchas, de sacrificios, de inmolaciones, sin nombre, llegamos a este 177 aniversario. En un tiempo complicado, en un tiempo difícil. Pero cuando se habla de tiempo difícil y complicado, no se está diciendo algo que ordinariamente se dice cuando existe una normalidad, si es que el mundo sabe de normalidad, como la precedente a esta pandemia. No, es complicado, enigmático, indescifrable el tiempo actual. Y nuestra independencia gloriosa, fundada en esfuerzos infinitos de la gente mejor de nuestro pueblo, mantenida con el compromiso y el denuedo de la gente mejor con que tenemos, hay que preservarla, hay que cuidarla como nunca antes. Para ustedes no es un secreto lo que acabamos hace apenas 3 años, 4 años, de presenciar y de sufrir. Desde el 16, desde el 12 se podría decir, comenzó a agravarse la situación nacional, a sufrir perforaciones, menguas dolorosas. Nuestra soberanía, sabemos de 8 años de un gobierno traidor que no se inhibió ni tuvo rubor para hacer una entrega insidiosa pero masiva, intolerable, de nuestra soberanía. Recuerden ustedes aquel aparato de escala mundial que se montara contra el pueblo nuestro. Nosotros supuestamente constituimos una comunidad detestable, persecutoria, xenófoba, infame. Hemos tenido una especie de apartheid, recordando los tiempos terribles de Sudáfrica.
y hemos sido victimarios de ese otro pueblo vecino, tan desventurado y tan comprometido desde siempre en la desgracia del desorden, en no poder vertebrarse como Estado funcional. Ahora hay una especie de paréntesis. Comenzó ciertamente a sentirse cuando la administración norteamericana estaba en manos de Donald Trump, por razones explicables. Las convicciones del expresidente Trump coincidían plenamente con el interés nacional. El problema de la ocupación de ilegales, siendo eje del trastorno, la facultad del Estado soberano a organizar su estadía, su presencia ordenada, no el caos, que es lo que se ha procurado. Desde que el presidente Trump entró, cesó la administración Obama, demócrata, amainó la tormenta y se produjo una especie de paréntesis en los agravios, y aún estando esa administración que sirviera en una forma tan genuflexa y perversa a sus propósitos de permanencia, de eternizarse en el poder, a cambio de la soberanía, sí. Aún esa administración, en el tiempo de Donald Trump, no pudo adelantar más, como hubiese querido, el proceso de entrega. Ese grupo de poder tendrá algún día que rendir cuentas, que nadie lo dude y así lo espere. Ustedes me han oído hablar muchas veces en la respuesta del Código Penal nuestro, aprobado en el Congreso, vetado 2 veces por el Ejecutivo, apoyándose en el pretexto de que se deben de insertar las llamadas 3 causales, que al no tener esto el código aprobado para el aborto, el presidente Medina en 2 oportunidades vetó ese código, que ya tiene 2 décadas engavetado. El más crucial, el más importante, ese no pudo salir. Yo he sostenido, y ustedes, repito, me han podido oír, que la redacción de los crímenes contra los intereses fundamentales de la República, de la nación, no del Estado, de la nación, esa redacción de ese código ha estado en la base de esa actitud de vetar ese proyecto. Aplácenlo. Cuanto más tiempo dilate su entrada en vigencia, mejor. Porque es que cuando ese código entra en vigencia, las cosas que se han hecho, los atentados que se han llevado a cabo contra nuestra soberanía, pueden ser atacados por querellas colectivas o personales de patriotas en una forma ejemplar. Fíjense, en el Código Penal anterior teníamos crímenes y delitos, tenemos todavía, porque el anciano se mantiene.
No hay prisa en salir de él. Dios mío, cuánto cinismo. Crímenes y delitos contra la seguridad interior del Estado, crímenes y delitos contra la seguridad exterior del Estado. Ocurrió que esas disposiciones estaban manidas, desacreditadas, porque las veces que se utilizaron eran para perseguir a opositores a la tiranía, para condenar a disidentes. El Estado y seguridad interior, el complot. Bueno, este que viene, crímenes y delitos contra los intereses fundamentales de la nación. ¿Oyeron ustedes, señores traidores? Posiblemente yo no esté por aquí cuando se ponga en marcha esa vigencia. Pero espero que será un dique ese nuevo código con esa redacción para enfrentar los abusos, los atropellos, las desvergüenzas contra la soberanía nacional en las distintas vertientes sensitivas de nacionalidad, de identidad nacional, de integridad territorial. He querido hacer esta entrada a la respuesta de hoy en este 27 de febrero, esgrimiendo esa arma de defensa, porque se la quiero transmitir, se la quiero anticipar, anunciar al pueblo. Tendremos un instrumento de primer orden para perseguir a los autores con penas severísimas de crímenes y delitos contra los intereses fundamentales de la nación. Es la diferencia. El Estado es la nación jurídicamente organizada y el gobierno administra el Estado. Y se presta para muchísimas diabluras, se ha prestado persecuciones de la peor especie. Esta definición que tipifica las infracciones se refieren a intereses fundamentales de la nación. Es una forma de hacernos a todos parte del agravio jurídicamente y habilitarnos como actores posibles de quejas, denuncias y persecuciones penales de gran calado contra la traición. Yo escribí en la pregunta de esta semana lo que llamé crisis entrelazadas en favor de la patria. Entonces describo, naturalmente, la gran desgracia de la salud del mundo, entre ellas la nuestra, fruto de la villanía de este virus, del COVID-19, que ya no necesita presentación para el horror. Pero decía que la unidad nacional son dos palabras que se utilizan con cierto ánimo diríamos, automático y de rutina, y han perdido su valor, su consistencia. Si hay que hablar cualquiera en medio de cualquier tipo de trastorno, necesitamos unidad nacional. Tanto así
que cuando se produjeron esas gravísimas agresiones contra la soberanía, contra la República Dominicana, que llegaron a plantear incluso en cadenas de televisión importantísimas de Estados Unidos que había que terminar con esta pamplina y que lo que había que crear era un Estado binacional. Desaparecernos. Ustedes están oyendo. Yo decía que aún esa crisis no había bastado para poder concitar la unidad nacional. Nosotros, como sector, como familia, hemos sido incesantes en los reclamos. Y eso hay que admitirlo. Ha sido desoído. No por todos, claro está. Por las mayorías simples, llanas, buenas, que por desgracia las hacen cautivas de la comunicación social viciosa, de todas esas desventuras de la pobreza. Como que no han alcanzado a ver de qué se trata. Entonces, en las crisis entrelazadas, yo decía, ahora vienen estas sobre salud y sobre todo sobre economía. La severidad inmensa de las secuelas económicas de la pandemia están en curso. Está trabajando peligrosamente, en una forma delicada, porque se siente que está exacerbando la paciencia pública. Hay conflictos psicosociales, se han acumulado esas crisis, salud y economía, pero al lado, en el oeste de la isla, hirviendo el desorden, secuestro, violencia, presidencia sin fecha, sin saber qué es lo que corresponde, un gran desorden. Entonces, la tesis de esa pregunta es que es posible que esas crisis entrelazadas puedan ayudar a lograr el grado de unidad nacional necesario para nuestra defensa. Fíjense qué extraño es el acontecer de la vida. De unas crisis terribles acumuladas, ahí en una promiscuidad de ataque devastador, puede aparecer una ventaja. ¿Cuál? La paralización del tránsito, la permanencia en la casa, la distancia social, el impacto mismo de la crisis que llega a todos los planos, pone a pensar. Mientras los peligros siguen latentes, ya ahora con cierta actitud de reanudación. Trump no está. Está un presidente en Estados Unidos que fuera vicepresidente de Barack Obama durante aquellos 8 años. Es decir, el contexto aquel, ellos esperan hacerlo renovable. Y nosotros tenemos la necesidad de organizar nuestra defensa de un modo diferente.
Eso se lo he estado yo aconsejando desde aquí al presidente Abinader. El destino puso en sus manos la suerte de su patria. Si él serenamente, sin veneno en sus juicios, analiza cuánto se ha hecho como daño al país en ese tipo de ocurrencia, de desgracia de la soberanía, de la desintegración territorial, sus obligaciones esenciales versarán sobre ese tema fundamental. No hay ningún otro tema más importante en el país que no sea el de la supervivencia. Un instinto de conservación sagrado debe de guiar nuestros pensamientos como pueblo. A él, en esa pregunta de este miércoles pasado, yo le decía lo siguiente: el presidente Luis Abinader habrá de tener la obligación de rendir cuentas ante la sesión conjunta de la Cámara acerca del desempeño de su gobierno en sus primeros 6 meses. Mi único ruego consiste en decirle: presidente, no mienta. Presidente, tome la experiencia del pasado reciente, cuando otro presidente tomó ese escenario 3 veces para asegurarle al pueblo, cito, que no tuviera cuidado, que no perdiera el sueño, porque la ocupación de extranjeros ilegales no se toleraría ni un día más. No habría prórroga, que su soberanía sería preservada religiosamente. Fin de la cita. Esto le sigo diciendo al presidente Abinader, mientras estaba desarrollando una política infame contra la nacionalidad, la identidad nacional y la integridad territorial. Se invertían miles de millones de pesos en un fraude identitario, de identidad, entiéndase, descomunal. Se le daba cuerpo a una ley bandidesca, aprobada solo para servir de ariete frente a un fallo glorioso del Tribunal Constitucional que había recogido todos los percances de la historia para establecer por fin un método sistemático, jurídicamente impecable, humanamente apreciable al tratar esas cuestiones decisivas. No mienta, señor presidente. Dígale a su pueblo con franqueza todo cuanto pase por su mente. Sean estos los peligros y daños de la salud, los posibles y seguros percances de la economía, del endurecimiento de las privaciones. Eso sí, asegúrele que usted será mástil confiable para navegar en el vórtice de esa tormenta. Ya usted verá, señor presidente, si así lo hiciere, por dónde es que andan los caminos de la consagración histórica. Tan solo faltan 48 horas
para la llegada de esa fecha cumbre. Son ya 177 años de existencia como Estado miembro de la comunidad internacional. Muchas veces hemos dicho Estado independiente, sin estar realmente apoderado de la honda y tormentosa que ha sido la mar para esa travesía. Y todo cuanto ha ocurrido como azares desdichados se siente recrecido cada vez más, minado por la trampa de los enemigos de la generosa proeza de la patria. Y no ha sido algo que dejara de prever el fundador iluminado, el inmortal dueño del sueño, cuando advirtiera: mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Presidente, los peligros y acechanzas han sido sembrados por hijos propios que dejaron de serlo por ello, y fatalidades dictadas por la tortuosa geopolítica de siempre. Pero cuántas inmolaciones ha entrañado librarla de esas maquinaciones. Esta hora más sagrada que nunca es propicia para repensar los sacrificios de tantos dominicanos y dominicanas que se aferraran a los gloriosos ideales de su suerte e hicieron una inflexión suprema en procura de la unidad nacional, de acero, tan necesaria para resistir los ignomes embates contra su supervivencia, que ha sido siempre. Óigame, pensemos en medio de este calvario de peste, que si no nos proponemos a labrar esa unidad, se aumentarán los perversos designios de sus enemigos y nos querrán tener como pueblo desintegrado, merecedor de los peores rigores del desprecio, una molestia impertinente de sus traiciones. El 27 de febrero es la cita del patriotismo por la vía del pensamiento y esa determinación de unirnos para ser verdaderamente fuertes. Tienen las crisis entrecruzadas que padecemos este misterioso encanto de hacernos meditar en medio del sufrimiento. Dios, que jamás nos ha alejado de su gracia, así lo espera. Quise esta primera parte del programa reservarla para el tema, porque es tan fundamental, es tan crucial, que no se puede descuidar en ningún momento su tratamiento en los niveles que corresponde hacerlo. A los amables y generosos seguidores de la respuesta les pido un minuto, dedíquenle al día a meditar sobre estos espantos posibles de la traición, trabajando contra nuestra supervivencia. Bien, la pandemia, que hoy batió de segunda en el line-up de la respuesta, no dejó de estar presente, porque ella es ineludible, es omnipresente.
está determinando casi todas las cosas, de las actitudes y del quehacer del pueblo nuestro y de centenares de otros pueblos. Es decir, sigue siendo el sumum de la tragedia. Y evidentemente hay signos a escala mundial que son suficientes para perder el sueño. He estado siguiendo naturalmente la ventaja de la soledad y el aislamiento de cuarentena, los distintos puntos de la Tierra donde se están sintiendo brotes preocupantes de tragedia. Oí el discurso y leí el discurso del primer ministro israelí, Netanyahu. Un discurso digno de ser no leído simplemente, sino retenido, porque la posición de Israel frente a Irán, en la forma que su primer ministro en el Israel moderno la tratara, es una señal clara de tormenta que no hemos conocido todavía. Habló con determinación y dijo: nosotros nos vamos a encargar de que Persia, Irán, no se arme con el arma nuclear, con y sin tratado, porque está nuestra supervivencia de por medio. Hace 2400 años que un rey de Persia dispuso de nosotros, y nosotros hemos recorrido un largo camino de tanto tiempo para llegar a esto, y estamos decididos a defender esto. Es bueno que ustedes sepan que Israel tiene los medios de guerra para decirlo y hacerlo. Pero ya había visto. Irán tiene 200 misiles de alta capacidad de destrucción apuntados con precisión sobre Israel, un pequeño estado. Ahí tienen ustedes un escenario latente que puede significar para el mundo un principio apocalíptico, porque las guerras se sabe siempre cómo comienzan, jamás se sabe cómo terminan. Medio Oriente, China. Hace apenas un mes oímos a su primer ministro arengando a su pueblo, especialmente a sus ejércitos. Preparen sus armas y estén dispuestos para la guerra. Pero va a escenarios internacionales como el G7 y habla del nuevo orden mundial y cómo ellos conciben que habrá de ser el mundo, un solo mundo.
desde luego, ya está hablando el nivel de una superpotencia espacial, militar, económica, que es la realidad de China hoy. Ustedes van tomando nota. En Estados Unidos el drama del colapso institucional múltiple, que esa democracia tenida como la más estable, segura y bella, desgraciadamente no pudo contener. Se derrumbaron signos, símbolos de ella. A la cabeza su Suprema Corte de Justicia, que se tenían como un nivel de credibilidad y de respeto casi vecino a un juicio del cielo. Ahora ha sido uno de sus jueces, afroamericano por cierto, brillante, el que ha lanzado el alerta y dijo: le hemos fallado a los Estados Unidos en las cosas que hemos debido resolver, nos marginamos, no hemos resuelto. Habla del futuro inmediato, de la necesidad de corregir los factores que pudieron generar este desenlace tan desastroso. Se está refiriendo al correo, un correo que era también prestigiosísimo, pero que la pandemia atacó a Estados Unidos centralmente, en forma precisa, con una puntería siniestramente exquisita. 500,000 muertos. Más muertos que en la Primera Guerra Mundial, soldados. En la Segunda Guerra Mundial, soldados. Y en la Guerra de Vietnam. ¿Cómo? Sí. Entonces, trastornos en el puente de mando. Un expresidente sorprende al mundo y humilla a la comunicación social que ha ejercido de dueña de este mundo y la expone, la desnuda como participante atroz de una enorme conspiración para arrojarlo del puesto. Pese a 75 millones, señores, de sus conciudadanos que le señalaron como el adecuado para proseguir manejando las problemáticas difíciles del mundo. Precisamente en el momento que esto se graba, se está celebrando una especie de seminario, yo diría, un encuentro de 4 días de los sectores más conservadores de Estados Unidos, el Tea Party. Creo que 30 oradores hay. Me decía mi hijo Juárez, que lleva muy asiduamente los pormenores de esas ocurrencias, que la lista que él leyó de oradores es demoledora. Y el discurso final de cierre estará a cargo de Donald Trump el domingo, donde se van a decir todo cuanto ocurrió, que la justicia no quiso conocer ni ventilar, como dijera el magistrado
de la Corte Suprema que ya he elogiado. No resolvimos ni nos implicamos en lo que debíamos de resolver. Le hemos fallado a Estados Unidos. Estos trastornos son inmerecidos para los Estados Unidos. Fue cuanto dijo. Ahora viene ya con la moral de que 75 millones de inconformes se expresaron en urnas, en un 90% presenciales, un porcentaje altísimo de voto anticipado y muy mínimo el voto de correo. Es decir, esa superpotencia está, no manca, no lo voy a decir, pero sí está experimentando algunas alteraciones de su equilibrio, de su eficacia. Está de por medio algo, señores, que a mi juicio, lo digo con el mayor respeto, lo digo incluso como lamento sincero. La salud del presidente está preocupando ya. Son muchas las pruebas de sus dificultades naturales para tratar, decidir, responder, manejar las cosas complejas y aún las simples. Ustedes tienen una idea de lo que eso significa. Oigan, yo voy a poner un ejemplo que siempre me ha dominado en el análisis del siglo XX. Hago una especie de deriva, a modo de paréntesis, para ayudar a su comprensión. En el año 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. Como son los pueblos, en principio se creyó que era una guerra de meses. En Francia se tenía casi como una especie de trastorno breve. Resultó una inmensa tragedia. Del 14 al 18, 10 millones de muertos. Un desastre. Presidente de los Estados Unidos, un hombre brillantísimo, Woodrow Wilson, que por cierto, en la biografía de MacGregor, de Franklin Delano Roosevelt, encontré que este era ministro de Defensa, de Marina, y estuvo en la República Dominicana en el 15 y en Haití, Roosevelt, que por cierto expresó pareceres muy significativos de las diferencias de los pueblos, que después, cuando llegó a la presidencia, tuvo que arbitrar y organizar para evitar que siguiera el espanto del desencuentro y de la matanza. El presidente Woodrow Wilson, luminoso, en el 15 autorizó finalmente la participación norteamericana en aquella guerra. Y ya cuando se terminaba, vencida Alemania, en una especie de victoria ahí un poco compleja, porque no se le ocupó como ocurriera en la Segunda Guerra Mundial, Wilson tuvo algún trastorno de salud.
El hombre que había propuesto los famosos 14 puntos para la paz, el hombre que había propuesto, ideó la Liga de las Naciones, que era una especie de Naciones Unidas de entonces, para preservar la paz, para vigilar los peligros, enfermó. Fue silente su quebranto, parece que fue un accidente cerebral, no recuerdo si hubo otro tipo, una congestión peligrosa que disminuyó sus aptitudes y sus dotes magníficas de intelectual. La esposa, muy versada, muy activa, hizo las veces, en muchas ocasiones, porque era el consejo más inmediato. Eso, cualquiera lo anuncia, bueno, eso pasó. No. Salieron del poder, era el Partido Demócrata. Llegaron entonces los años del 20 al 30, al 29. Qué década tan terrible. El aislamiento, el foxtrot, el baile, la alegría de aquel pueblo y el desinterés por el resto del mundo. El 29, la depresión, el hundimiento de Alemania y en medio de ese hundimiento, los muchachos de las trincheras, Adolfo Hitler, Hermann Göring, todos ganaron en medio de la ruina de la Alemania vencida el poder. Y la primera guerra no fue ni sombra del horror de la segunda. 60 millones de muertos. Ahora se analizan los componentes. El presidente hace una comparecencia y va y habla de China, una China que no existe en el sentido que él les puso. Y dice que hay que respetar todos los proyectos porque él no se va, él no entiende que debe de tener velas en ese entierro. Fue más o menos lo que dijo. Taiwán, Hong Kong, Dios mío. Y las flotas, los portaaviones en el estrecho, y las armas sofisticadas, y que si es láser, que si no es láser, que Rusia además tiene un armamento que el mundo desconoce. Óigame, todo eso confluyendo como conflicto. Entonces el tiempo no es un tiempo cualquiera. Y esas cosas de contexto son las que más pueden servir para que nosotros nos embarquemos en la fraternidad, en la unidad, en la comprensión, viendo los peligros y sabiendo que de esos peligros nosotros podemos salir muy perjudicados, porque nos condena la geografía. Estamos en el centro mismo del Caribe. Bosques, ríos, aeropuertos, puertos internacionales, tercera frontera de Estados Unidos. China presente diciendo, hemos entrado por aquí porque desde aquí vamos a organizar nuestro establecimiento en la región. ¡Ay Dios! Las dos superpotencias que tienen las riñas en el comercio y en la hegemonía y la importancia en lo espacial, en lo militar, las pugnas de la superpotencia. Con este trastorno en el Caribe regional, otro peligro.
He advertido desde hace algún tiempo, Haití está llegando armamento sofisticado y moderno desde hace mucho tiempo. Haití fue una delegación de los partidos de izquierda latinoamericanos, a la cabeza Venezuela y Cuba, hará cosa de 2 años, y evaluó la situación. Y se hizo un movimiento de opinión en cuanto que están dadas las condiciones para que las fuerzas progresistas de Haití puedan hacerse cargo de sus destinos. Se siente que el tipo de protesta no es tan anárquico y tan díscolo como antes. Peligro hay. Presidente Abinader, sinceramente, yo entiendo que sus tareas son difíciles, de romano, trabajo poco menos que imposible de llevar a cabo. Asuma sus responsabilidades partiendo de esos peligros y de los dolores de la crisis o de las crisis. Baje un poco el tono de la alegría y el optimismo básico de los logros, de que los cambios, que vamos bien. No. Recuerde que en alguna oportunidad yo le hice saber las inmortales palabras de Winston Churchill cuando asumió el poder en Inglaterra, en medio de los bombardeos despiadados sobre Londres y destruyéndose sus ciudades, Coventry, totalmente demolida. Aquel hombre en el Parlamento inglés: yo solo ofrezco sangre, sudor y lágrimas. Entonces comenzó a decir dónde pelearían, en las colinas, en las playas, en las calles. No nos rendiremos. Esa es la gloria. Es con determinaciones que el pueblo la va a entender porque le está sufriendo. Hágase su guía. Aparte las lisonjas, aparte los risueños, enfrente el drama, que se lo vamos a agradecer como pueblo. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del cable, 33 de televisión abierta en nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana. Teleimpacto 22 del cable, 52 de after, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 7 de la mañana de lunes. Y claro, en YouTube, a partir del mediodía de domingo, está su respuesta. Con la gracia de Dios, esperamos estar de nuevo en ella, junto a ustedes. Muchas gracias y hasta entonces.